Algunos que los patitos vamos a ir con este cursillo de oratoria y relaciones públicas de La Picota, con autoría de Ayuola, A-I-U-O-L-A, Pérez Urresti, para Edros. Aquí tenemos a Mafalda, omnipresente Mafalda, que comenta lo siguiente. Como de un lavarropas que marcha sin cesar, la espuma de la dicha desbordará en mi hogar. Tendré un bello marido, no faltará el dinero, viviremos unidos cual el pelo al rulero. ¿Qué sabrán ustedes de poesía manga de insensibles? Bueno, resulta curioso porque aquí volvemos a tener el tema, la picota, cursillo de relaciones públicas y oratoria por Ayuola Pérez Urresti, que estaba situada en Tromperri 3, Durango, Vizcaya. El índice del aula de oratoria, con técnicas y recursos expresivos para hablar en público, con la descodificación de los mensajes, con un cuadro gráfico de la comunicación, un proceso decodificativo de la comunicación, Fantastic Fables, el árbol del acuerdo, la interpretación subjetiva de la realidad, la subjetividad, en la construcción social de la realidad, como dirían los sociólogos, engaños ópticos, 1 y engaños ópticos 2. Luego, en segundo apartado, comportamiento gestual, naturalidad no es igual que espontaneidad, dos elementos distintos. Bill Clinton y Bob Dole, la lucha de titanes en esas elecciones de 1996, a pesar de que todavía se recuerda a Clinton, tal vez no solamente por él, sino por Levinsky o por su amada Hillary. Y Bob Dole, antiguo senador de Kansas, ha quedado completamente en el olvido. Completamente. Luego el cohete, porcentaje de la condición de la comunicación humana, teoría básica de gestos, una estructura de los gestos base, fotografía de políticos, lecturas, teoría de la lectura en voz alta, ejercicios de pronunciación, lecturas a modo de ejemplo. El PNL no sería una sino programación neurolingüística. Hay otras posibles PNLs, pero en este caso sería esta. Teoría, tipos de personas en función a su canal, características de estos grupos, frases y expresiones de cada grupo. Luego, la entrevista personal y la llamada telefónica, el arte de telefonear y la entrevista personal. Luego el discurso político, el discurso enlatado, apertura del Parlamento Vasco por el Endacari don Juan Carlos Caraycochea, el discurso político y la arenga militar, ejemplos. Y el miedo a hablar en público, la conciencia de la seducción y la idea subjetiva y la servidumbre de la palabra, causas y consecuencias y soluciones. Bibliografía recomendada, leyó a 12 y 14 de mayo de 1998. En principio esto daría para un trabajo bastante majo, que es lo que sería este cursillo de oratoria y relaciones públicas y la picota. Ahora vamos a ver que la cosa no pinta tan bien como aparentemente. Y es más bien un retablo de cosas sumadas. Pero bueno, vamos con esto. Que nos encontramos aquí con factores que intervienen en la comunicación. Para que pueda establecerse comunicación es preciso que a ella coadyuden los siguientes factores. El emisor, yo, alguien que está emitiendo el mensaje, a pesar de que el mensaje venga de aquí, pero el emisor estoy siendo yo. Ante el receptor, que eres tú, que recibe el mensaje, y que puede ser una persona, un grupo de personas, tú, en valle estático, un animal y hasta una máquina. La calefacción automática, por ejemplo. Puede recibir el mensaje de un termostato que le dé órdenes de ponerse en marcha cuando ha descendido la temperatura.
El mensaje, es decir, la información, el conjunto de informaciones que se transmiten. El canal de comunicación, esto es la vía por la cual circulan los mensajes. Según los canales de circulación, los mensajes se dividirán en sonoros, lenguaje oral, sonidos, músicas, ruidos, y visuales, lenguaje escrito, dibujos, gráficos, planos, señales de la circulación, etc. Naturalmente puede haber tantos canales de comunicación como sentidos. Así, si golpeo a alguien en el codo para indicarle que se calle, o que hable, o que salga, o que atienda, o que no se duerma, etc. Este golpe es un signo táctil. Hasta un perfume puede tener un significado si dos personas convienen en atribuírselo. Los olores son signos fundamentalmente en la comunicación animal. El código son los conjuntos de signos y las reglas para combinarlos. La situación en la que se transmite el mensaje y que contribuye esencialmente a comprender este. Así, si estamos en clase, un timbrazo significa que ha terminado ya la hora. Pero si cambia la situación y estamos, por ejemplo, en casa, el timbrazo advierte que alguien llama a nuestra puerta. El mensaje, un clavo, significa cosas muy diferentes para un automovilista que examina la rueda pinchada de su coche, o para el carpintero que dice eso mismo a quien le está ayudando a construir un mueble. El mismo mensaje, por lo tanto, puede poseer distintos significados según sea la situación en la que se produce, el contexto. Estos factores de la comunicación pueden representarse así en esta figura, como vemos ahí abajo. El mensaje, con la distinción de emisor, canal, receptor, el código y ese dichoso contexto que tiene en su conjunto lo que en esas 6 palabras, mensaje, emisor, canal, receptor, código y contexto, tenemos en su conjunto lo que podríamos llamar los elementos de la comunicación. Y aquí la decodificación de la comunicación la podríamos visualizar de esta manera. Para comentar entre el grupo, o podéis darle al pause, ¿no?, y comunicarlo entre vosotros, o en el apartado de comentarios, la decodificación de la comunicación para comentar lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene y lo que se reproduce, que serían cosas bien distintas. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene y lo que se reproduce. Habría ahí una referencia, TD01-1, y hablaríamos de esa decodificación del mensaje con este taller de Fantastic Fables de Ambrose Bierce, la viuda inconsolable. Una mujer vestida de luto lloraba sobre una tumba. Consuélese usted, señora, le dijo un desconocido compasivo. La misericordia celeste es infinita. En algún sitio habrá otro hombre, aparte de su marido, con quien usted pueda ser aún feliz. La mujer sollozó. Lo había. Pero esta es su tumba. Todo el efecto del relato proviene de una tumba y una mujer vestida de luto se combinan según una convención por la cual la mujer que llora ha de ser la esposa del difunto, pero como se ve, en este caso, el muerto no es el marido, sino el amante. Volvemos a leer. Fantastic Fables de Ambrose Bierce. La viuda inconsolable. Una mujer vestida de luto lloraba sobre una tumba. Consuélese usted, señora, le dijo un desconocido compasivo. La misericordia celeste es infinita. En algún sitio habrá otro hombre, aparte de su marido, con quien usted pueda ser aún feliz. La mujer sollozó. Lo había, dijo, pero esta es su tumba.
¿Y aquí qué tenemos? ¿Un fractal? ¿Una forma de árbol? ¿Letras sueltas? ¿Qué establecen? ¿Qué es lo que establecen? Vemos ahí acuerdo abajo. El tronco del acuerdo. Silvia Ruiz debería de establecer el hecho de tal vez ver su obra en el Centro Botín o en el Museo Guggenheim, ¿eh? O en el Arte Moderno o en el Artium de Vitoria. Igual ha tenido ya suerte en estos años de ver algo publicado suyo, ¿eh? Con esas letras de acuerdo. Esta es la TD07. En la D92 nos encontramos con, ahí arriba, por ejemplo, por presencia o ausencia, vemos lob, o tal vez no. Depende si nos fijamos en el negro o en el blanco, el vaciado. Y luego nos encontramos con la cuestión, con esto de la comunicación, la percepción. Un puente roto, un camión, un coche. Un dibujo que... ¿Qué nos encontramos en ese dibujo? ¿Es posible circular por ahí? ¿Qué sentido tiene? Eh, ¿El agua por dónde circula? ¿Es agua? ¿Es una casa o es un dibujo imposible? ¿O es un anfiteatro o es una cantera? ¿Mm? Vemos un presunto dibujo en la figura 51 de tal vez ¿no? ¿Así? O tal vez así. Ahora sí lo vemos. Pero así no. Y así tampoco. Aquí hay dos o tres. Los clavitos. Y aquí, ¿cuál de los dos es más grande? ¿La de arriba o la de abajo? Son juegos que podemos ver con respecto a la ilusión. Aquí, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ve? Aquí. ¿Cuánto tiempo tarda usted en pasar de una figura a otra? De la joven a la vieja. ¿Y cuál se ve primero? O aquí. ¿Conejo o ganso? O aquí de las dos. La ilusión Müller-Lyer, el segmento de la derecha, parece más largo que el de la izquierda, aunque ambos son iguales. Que aunque no lo parezca, este dibujo de aquí abajo no es una espiral. Esta idea de Rubin de ¿es un cáliz o son dos caras?
en ambos casos. Las ilusiones visuales nos demuestran que las informaciones recibidas son totalmente ambiguas. Nuestra mente acaba con esa ambigüedad dando a lo visto una interpretación o significado concreto. Ayula Pérez Urresti, Durango. Ahí nos encontramos con esas ilusiones. ¿Qué decía al respecto de Clinton y Dole el sábado 5 de octubre de 1996? Recordemos que ahí tenemos una película bien interesante acerca de esa situación, como es American President, el presidente y Miss Wade, de Rob Reiner, con Michael Douglas y el señor Martin Sheen como jefe de gabinete, guionizado por Aaron Sorkin, que luego, con el material excluido, hará el ala oeste de la Casa Blanca. Esta magnífica serie. Pero, digamos que en la vida real, el presidente Clinton se presentó a la reelección y el republicano Dole no remontaba los sondeos. Clinton y Dole se recluyen para preparar su primer cuerpo a cuerpo. El presidente se entrena con George Mitchell. Nueva York, Carlos Fresneda, corresponsal, Bill Clinton y Bob Dole permanecen secuestrados desde ayer con un ejército de asesores para ultimar el cuerpo a cuerpo del domingo en Hartford, Connecticut. Unos 90 millones de americanos seguirán por televisión el primer debate presidencial que puede imprimir un giro decisivo en la campaña electoral. Dole llega al combate con inferioridad de condiciones, sin remontar el vuelo en las encuestas y obligado a poner a Clinton contra las cuerdas. El presidente está entrenado intensamente para jugar al contraataque, tratando con deferencia y respeto al rival sin caer en provocaciones. Ross Perot no estará esta vez como árbitro. Demócratas y republicanos han hecho valer su rodillo y han prohibido el derecho a chupar cámara del tercer candidato. Desde el pasado miércoles, Clinton se prepara con un sparring altamente cualificado, el ex senador Josh Mitchell, el demócrata que más conoce las habilidades y debilidades del enemigo. Mitchell se ha convertido en el replicante de Dole, capaz de imitar a la perfección su lacónico talento de Kansas. Por exigencias del guión, Mitchell está castigando al presidente estos días con una ráfaga de golpes bajos, escándalo Whitewater, excesos atribuidos a Hillary, los porros de marihuana. El presidente Clinton está entrenándose para jugar a la defensiva y a temperar su crispado carácter. Esta vez no necesita prodigarse en ganchos ni buscar el caos, como en el debate del 92 frente a Bush. Le basta con mantener la guardia alta y vencer al final por puntos. Los ensayos comenzaron esta semana en la Casa Blanca en el poco tiempo libre que tuvo Clinton durante la cumbre de Oriente Medio. El cuadrilátero se trasladó a un bucólico rincón de las resonancias de Indias en la frontera de Canadá, Chautauqua. Clinton y sus huestes han acompañado en un hotel victoriano regado de rocíos y cataratas lejos del bullicio cotidiano. Por las mañanas el presidente estudia sisudamente el script preparado por sus asesores de Exim Bowles y Vicky Rudd. A media tarde se relaja con el golf y por la noche los ensayos en un salón diseñado a imagen y semejanza del que acogerá el debate presidencial que se celebrará el domingo. El presidente llega desentrenado, admitió su asesor George Stephanopoulos. Desde 1992 no participa en un cuerpo a cuerpo de este tipo y además ha tenido mucho menos tiempo para prepararse. Dole, por su parte, ha preferido calentarse en las costas de Florida, en el mar como telón de fondo. El candidato republicano lleva nada menos que 9 días robando tiempo a la campaña para ensayar su papel agresivo pero no cáustico, convincente y optimista, sin escorarse demasiado a la derecha. Lo que pretenden al fin y al cabo los dos candidatos es la caza y captura del pelotón de indecisos. ¿Atacará el presidente Clinton por su política exterior de fuegos artificiales, por su mano blanda contra la droga y por su falta de autoridad moral? ¿Volverá a la carga con su oferta del 15% de recorte de impuestos y prometerá restaurar el sueño americano? Sea como sea, habrá un segundo duelo televisivo el 16 de octubre en San Diego, California.
Dole ha recibido lecciones de telegenia contemplando incontables vídeos del expresidente Ronald Reagan. En las últimas semanas ha superado su fama del sieso y ha adquirido incluso un inusitado sentido del humor, sobre todo después de la caída a plomo durante un mitin electoral en Chico, California. La que precisamente ha tenido a la larga un efecto positivo en su imagen, lejos de alimentar los resquemores sobre su estado de salud y su edad. Ha servido para romper su máscara acartonada y hacerle más próximo y humano. Las encuestas, aún así, todo lo hecho por Dole hasta el momento ha servido de bien poco. El último sondeo publicado ayer por el diario USA Today le sitúa a 17 puntos de Clinton. Esta misma semana se distanció a nada menos que 25 puntos después de estar a tan solo 9 el pasado sábado. Pero, ¿quién se fía a estas alturas de las encuestas? Seguimos con lo de cómo venderse usted mismo siempre. ¿Y cómo es la comunicación? Pruebe esto. La próxima vez que esté con un niño, míralo a los ojos y sonríale. En un tono suave y cariñoso, recítele la promesa de lealtad. En este caso estamos hablando de Estados Unidos. ¿Cómo reacciona el niño? ¿Cuánto de su reacción es por la promesa? ¿Y cuánto por la forma como usted le dijo? Los hechos están bien documentados. Todos los estudios, entre ellos uno del doctor Albert Mehrabian, la Universidad del Sur de California, concluyen que la gente se forma opiniones y reacciona a usted basándose en 3 modalidades: la visual, la vocal y la verbal. Ya tenemos Paul Karasik, Persuada y Venda, Paramount, Editorial Norma, Colombia, 1992. El 7% verbal, el 38% vocal y el 55% visual, de cómo se juzga a las personas. Comunicación oral, el lenguaje no verbal. El cuerpo ha de ayudar a la palabra cuando hablamos, en ningún momento contradecirlos. Sin embargo, al hablar en público, al enfrentarse al grupo, siempre produce cierta animadversión, cierto malestar, y el cuerpo lo transmite. Así, el que escucha puede sentirse molesto o incluso agredido. Por ello, debemos de hacer un esfuerzo para ayudar a que nuestro cuerpo se relaje y nos ayude en la comunicación oral. El ser humano, como animal territorial que es, mantiene consciente o inconscientemente una constante lucha con el resto de los miembros de su especie. Y ello, en los gestos, se refleja como un continuo baile entre el acercamiento y el alejamiento frente al prójimo. La persona instruida debe de aprender a conocerlos y controlarlos si quiere hacerse entender de forma eficaz. De ahí este breve apunte. De pie. Los pies han de estar bien apoyados en el suelo, en paralelo, y repartiendo el peso del cuerpo en ambos pies de forma equilibrada. El cuerpo habrá de estar recto, ligeramente en tensión y con cierta presión en los glúteos. Las manos deberán de estar siempre a la vista, mostrando nuestras intenciones. Para ello es recomendable dejarlas delante del cuerpo, a ser posible con las palmas hacia adelante o hacia arriba. En caso de querer unirlas, esta unión no deberá ser nunca excesivamente rígida y, al ser posible, a baja altura. Por supuesto, queda terminantemente prohibido el uso abusivo de bolígrafos, papeles, mecheros y demás artilugios que descentran al que escucha. De meter las manos en los bolsillos ni se habla. En un atril, las manos descansarán sobre los costados del atril y estarán siempre visibles. Sentados, como si estuviéramos cabalgando sobre un buen corcel, debemos de estar un tanto rígidos, con la espalda derecha, y siguiendo el ritmo de la cabalgada, en este caso intelectual. Los brazos estarán apoyados sobre la mesa y muy sueltos. El respaldo de la silla solo ayuda a mantenerla vertical, no debe de sujetar el peso del cuerpo. En una mesa, los brazos quedarán apoyados sobre la mesa, pero el cuerpo, rígido y relajado, no descansará sobre los brazos transmitiendo el peso sobre la mesa. En ningún caso las manos se restregarán o se estrujarán entre ellas. R. G. Carbonell, El poder de la expresión oral. Edición EDAF, Madrid 1992.
Mm, Y aquí nos encontramos con esto del poder de la expresión oral. En donde, pues bien, esta oposición física puede licuarse con ayuda de las posturas que persigue advertir en sus pares, el espíritu de cada uno. Estas posturas corporales que nos arriman tan singular favor son las que hemos venido llamando posturas físicas de base. Por eso, si cuando hablo en público de pie, sin nada delante, me muestro erguido y distendido, en perfecto equilibrio corporal y con los pies paralelos separados en unos 15 o 18 centímetros uno del otro, licuo la oposición corporal que obligadamente produce el simple hecho de situarme vuelto hacia el auditorio. De modo que si cuidamos de observar las posturas de base, de pie, caminando, sentados, intelectual y social, estaremos licuando la posición corporal que conlleva la situación física de nuestros interlocutores o con la de aquellos que nos vean andando. La medida producirá al mismo tiempo el impacto de una óptima impresión. Cogiendo el hábito postural, la soltura sobrevendrá para ganar un muestreo de imágenes abiertas y conciliadoras, receptivas y elegantes, a fin de obtener una simplísima visión de los efectos que comentamos. Las imágenes que siguen serán suficientemente ilustrativas para desapercibido de los detalles, la postura de pies paralelos con las piernas no muy separadas y las manos visibles. Aquí tenemos la figura 17 que está ahí. ¿Cómo puede apreciarse la oposición? Aumenta gradualmente de pies paralelos con piernas en cabida natural desde las caderas y manos a la vista hasta pies abiertos, piernas muy separadas, manos ocultas en brazos hacia atrás, levantando y dejando caer rítmicamente el peso del cuerpo sobre los tacones. Al hablar desde la posición de sentados a una mesa, cuando hemos dicho respecto de posturas de pie, debe entenderse aquí. Y tenemos la figura 18. La primera, pero no la segunda, y mucho menos la hostil tercera, que nos encontramos ciertamente ahí. Debe entenderse aquí, bueno, pues especialmente comprometido el ocultar las manos llevándolas atrás o en los bolsillos, posturas estas que, estando aceptadas y siendo frecuentes en el orden social, no serían válidas para los líderes o para todos aquellos que han comprendido en profundidad la necesidad de darse o de mostrarse al servicio de los demás, por lo que abstenemos de recomendar en particular. Es oportuno destacar aquí que tanto los recursos como las pausas, siempre en la propiedad del empleo sobre las manos, tiene todo sentido si se aplica sobre ello. Así que aquí tenemos una imagen respecto de lo que puede ser válido o no de la figura 10, 11, 12 y 13. Aquí nos encontramos con taller de escritura, literatura y expresión de la picota, la comunicación no verbal, posturas de base y dominio de la situación. Y aquí tenemos una imagen de El Diario Vasco con una imagen en donde está el señor Aznar con el señor Puyol, y nos encontramos que es San Sebastián, lunes 29 de abril de 1996. Está Masía Alavedra, un rato, Puyol, Aznar, Durán, Molins, Sánchez Llibre, Rajoy, anoche, poco antes de su cena en un hotel de Barcelona, acerca de esa comunicación no verbal, de que están expresando. Aquí nos encontramos con otras imágenes, aquí arriba, ¿no? Luego otra aquí. Otra en esa esquina. Y otra aquí abajo. La de arriba del todo nos encontramos con los integrantes del Pacto de Ajuria Enea tras la reunión mantenida ayer en Gasteiz,
Luego nos encontramos con eso, con el cariñoso recibimiento de don Juan Carlos y doña Sofía a sus amigos el rey Hussein y la reina Nor de Jordania a su llegada a España. Eh, y aquí estaba un tema, podría ser deportivo, porque en la imagen de arriba está aquí la bandera de la Unión Europea. Y aquí nos encontramos con la bandera de los Estados Unidos. Podría ser algo semejante a la Ryder Cup, sin ir más lejos. Taller, escritura, la picota, la lectura, Durango, 27 de enero de 1996. Leer en voz alta o hablar en público requiere ser consciente de 4 elementos básicos. La vocalización, el volumen, el tono y el ritmo. La vocalización, comerse la mitad de las palabras no ayuda a comunicarse mejor, aunque consigas hablar más rápido. ¿Estás seguro de que tú pronuncias siempre cada una y todas las vocales de cada palabra? El volumen ha de ser más alto que lo normal. Evita hablar para el cuello de tu camisa o hacer que tu interlocutor acabe comprando un sonotone tras escuchar tus berridos. Ejercicio práctico. Lee esta frase de bajísimo a altísimo, pasando por el tono normal. ¿Me podría hacer el favor de abrir la puerta? ¿Me podría hacer el favor de abrir la puerta? ¿Me podría hacer el favor de abrir la puerta? El tono. Por lo general entendemos que el tono grave absoluto corresponde a un ser grande, a un ogro, a un elefante o a un cíclope. El agudo, a un ser pequeñito, un sagucho, un ratoncillo, una hormiga. El neutro suele estar reservado para los héroes o a las personas que admiramos sin servilismo. El ritmo. Por general leemos en alto excesivamente rápido. La idea del ritmo podría ser más o menos así. El punto y aparte serían 3 segundos y medio contando en bajo. El punto y seguido serían unos 3 segundos contando en bajo. El punto y coma 2 segundos en pausa. La coma 1 segundo. Cuentan en bajo los segundos de pausa de cada signo de puntuación al leer este texto. Los basiliscos parecían estar un poquito apurados. Dieron con el hechizo correcto para los huevos, por supuesto, lo cual es alarmante. Pero ahora que tienen el libro de los hechizos, se están volviendo ambiciosos. Pero ya sabes lo torpes que han sido siempre. En fin, que se armaron un lío terrible con todos los hechizos, y cuando quisieron darse cuenta de lo que estaban haciendo, habían convertido ya a 2 centinelas en un manojo de zanahorias y un arbolito taponero. Fragmento del paquete parlante, Gerard Durrell, Biblioteca Juvenil, Editorial Salvat, Alfaguara, Madrid, 1987. Ejercicio de pronunciación. Lee estas frases despacio intentando pronunciar cada letra. A. La vaca Paca pagará la casa blanca clara banana. Papá mandará las patatas ámbar alargadas a casa de mamá. Las sábanas lavadas para mañana estarán aplastadas. La vaca amasará castañas asadas para la cabra manca. A.E. Papá se dilatará al encender el haz de fresca leña delgada. El capataz pisca para la cena en la casa de Málaga. El clavel entablaba la amena charla con la esmeralda verde que estaba sentada en la cafetera de leche merengada. La empleada es una madre más rara que la tata Paca. Versos. Paco Peco, chico rico, insultaba como un loco a su tío Federico y este le dijo poco a poco, poco a poco. Juan V, una vez en Pinto, contó de cuentos un ciento y un chico dijo contento, cuánto cuento cuenta quinto. No me mires que nos miran, que nos miramos, miremos, que no nos miren, y cuando no nos miren, nos miraremos, porque él, si nos miran, que nos miramos, descubrir pueden que nos amamos. Yo quiero a quien quiero que me quiera, y no obligo a nadie si no quiere quererme como yo quiero que me quiera. Perejil comí, perejil cené, y de tanto comer perejil me emperejilé. En el monte hay una cabra ética, perlética,
pelambrética, peluda, pelambruda. Tiene sus hijos éticos, perléticos, pelambréticos, peludos, pelambréticos, pelambrudos. Si la cabra no fuera ética, perlética, pelambrética, mamá inicia salida para Salamanca mañana. Papá pasará las patatas blancas alargadas. Al pasar la cabalgata dañaba las plantas. Bárbara dará las sábanas lavadas a Clara. La pava aplastará las bananas largas. La vaca amasará castañas para la cabra Paca. Papá dejará de remar al vender el yate verde. El capataz empaqueta la pesca preparada para la cena. La empleada vendrá para llenar la cafetera de leche. El tren de Salamanca a Cáceres tarda 3 veces más que el de Málaga a Antequera. El clavel embellece la embajada danesa. La esmeralda es una gema bastante rara. El Canal de la Mancha está entre Inglaterra y Francia. El imán sirve para atraer metales especiales. La pita crece cerca del mar y entre pinares de piñas. La lima limpia y brillante el metal. La estrella dirige al capitán de la lancha perdida en el mar. Pepe ríe siempre que la gallina amarilla. La habitación y el pasillo están orientados al norte. En agosto el calor aprieta y en enero nieva en medio de un frío intenso. El tenor canta con voz sonora y sin amaneramientos. La coma separa 2 párrafos de la misma frase. La operación le curó y ya no tiene dolor. El leñador corta la leña en el patio. El humo impurifica la atmósfera húmeda. Unos van por la derecha y otros huyen por ir por la izquierda. El buque tuerce según indica la brújula. Y ahí hemos tenido 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos. El primero era la, el segundo AE, el tercero AEI, el cuarto AEIO y luego el quinto AEIOU. Las vocales. Apenas él le llamaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embolucionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apelotonando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalcieto de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo eran apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en el que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio, las encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la estefurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluvia de orgumio, los entre esproemios del merpasmo en una humítica agopausa. Eboe, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, Parlinos y Márulos. Temblaba el troc y se vencían las marioplumas y sobre todo se resolviraban en un profundo pínice en niolamas de
arguténdidas gasas encariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Programación neurolingüística. Apuntes obtenidos de relación y comunicación, técnicas de formación y desarrollo personal, calle San Miguel, Tubilla del Lago, Burgos. El ser humano percibe la realidad a través de los sentidos, pero es indudable que cada uno se encuentra más a gusto, confía más en uno u otro sentido. Dentro de los mecanismos de exploración tenemos varios canales a través de los cuales codificamos en nuestra mente la información que nos llega a través de los sentidos: visual, auditivo, kinestético, olfativo y gustativo. Estos sistemas de percibir el mundo nos permiten absorber y almacenar la información, clasificarla y reutilizarla posteriormente. Las distinciones que practicamos como seres humanos sobre la realidad interna y externa nos llegan a través de dichos sistemas, a los que llamaremos sistemas representacionales o canales. V, visual, vista; A, auditivo, oído; K, kinestésico, tacto, gusto, olfato y sensaciones. Aproximadamente a la edad de 11, 12 años elegimos preferentemente un canal. Esto no quiere decir que no utilicemos los demás, sino que en ese canal nos sentimos más seguros. Por consiguiente, habrá que saber qué sistema de representación tiene cada persona para poder comunicarnos en su misma frecuencia, buscando siempre la mayor eficacia comunicativa. Los que son primordialmente visuales tienden a considerar el mundo en imágenes, se sienten más seguros cuando están en comunicación con la parte visual de su cerebro. ¿Cómo distinguirlos? Como procuran seguir el ritmo de las imágenes mentales, las personas visuales suelen hablar deprisa, sin que parezca importarles lo que les va a salir. En definitiva, intentan plasmar las imágenes en palabras. Por lo general, respiran con la parte de arriba de los pulmones, respiración torácica, y el equilibrio está en la punta de los pies. Además, se tocan a menudo los ojos y miran con la cabeza como echándola hacia adelante, como queriendo verificar lo que ven sus ojos. Al expresarse, utilizan muchas metáforas visuales. Así pueden hablar de cómo ver un asunto, de que se va definiendo el panorama, de que la situación será clara o sombría. Por otra parte, su forma de moverse suele ser gesticulando mucho con las manos y poco con el cuerpo. La persona auditiva suele ser más selectiva en cuanto a lo que va a decir, pues le da muchísima importancia a las palabras. Hablan con la voz bien timbrada y a ritmo más lento, más regular y más comedido que la persona primordialmente visual. Como las palabras significan mucho para ellos, suelen tener cuidado con lo que dicen. Normalmente tienden a usar expresiones como "eso me suena", "te escucho", "ha sido un fracaso sonado", etc. En cuanto a gestos, se suelen tocar los labios, cruzan los brazos e inclinar la cabeza como escuchando el teléfono. Suelen tender a llevarse las manos a la altura de los oídos. Los preferentemente kinestésicos son todavía más lentos. Reaccionan principalmente ante las sensaciones táctiles o epidérmicas. Suelen tener la voz grave y campanuda. Hablan despacio y agachan la cabeza mirando hacia abajo. Gesticulan mucho con el cuerpo y suelen usar expresiones como luchar a brazo partido. Solo creen que las cosas que se pueden tocar con las manos. Dicen cosas como "quise sacarle una respuesta pero él no se dejó atrapar". Las conversaciones quizá parezcan pesadas o intensas. Evidentemente, todos tenemos elementos de los tres, pero en la mayoría de nosotros predomina uno de los sistemas. Considerando esto, ahora podremos entender mejor por qué cuando hablamos con algunas personas no sintonizamos tan fácilmente como con otras. Que es así, habitualmente hablan en el mismo canal que nosotros. Si una persona está hablando en visual, lo que no se debe hacer es hablar en kinestésico o en auditivo. Si se da el caso de hablar con un visual, no será por tanto una buena idea hablar pausadamente, moverse poco y respirar profundamente para dar una imagen calmosa. Lo único que conseguiremos con esto será sacarlo al otro de sus casillas. Si no se usa el mismo canal, es imposible entablar una comunicación fluida. Cada persona narrará su vivencia en función de uno de estos canales. Uno hablará de la luz, de las formas y del paisaje. El otro de la tranquilidad, de la sensación del bienestar que le invadió. Y
el de más allá mencionará el arrullo de los pájaros y el silencio que envolvía el entorno. La única forma de conectar con un grupo heterogéneo es hacer hincapié en todos los canales. Deberíamos de intentar que los visuales visualicen lo que se dice, que los auditivos escuchen alto y claro y que los kinestésicos puedan sentir los mensajes. Ejemplos de cada una de las cosas: frases visuales, kinestésicas, auditivas y neutras. Frases visuales. Si no lo veo, no lo creo. Lo vi todo muy claro. Ver las estrellas, verse cara a cara, a vista de pájaro, echar una ojeada, vérseles a uno el primero, imágenes mentales, la belleza de la naturaleza, mirada cautivadora, regalo para la vista, a simple vista, ojo sin revisor, escena brillante, cautivo a los espectadores. Ver la luz, lo veo todo negro, claridad en su mirada. Frases auditivas. Suena alto, ruido estrepitoso, no escucho lo que dices, oídos sordos, abrir bien las orejas, llama la atención, insonorizar el lugar, repito mis palabras, tiene una voz muy grave, timbre de voz, bajar la voz, salir en silencio, seguir el ritmo, silencio por favor, después de lo dicho. Frases kinestésicas. Necesito sentirlo, tacto suave, dolerle el corazón, manosearlo todo, siento verdadero terror, sonrisa alegre, lugar cálido y confortable, abrazo partido, con el sudor de la frente, lo noto débilmente, noto una tendencia, sentir pena por alguien o de alguien, pisar fuerte, seguir el paso, olor desagradable, sentir el calor de los demás, quitarse un peso de encima. Frases neutras: decir algo, preparar, pensar en, desarrollar, plantear, crear, dirigir, amonestar, indicar, considerar. El arte de telefonear. Orientaciones. Elegir el sitio donde se va a telefonear, procurando que sea tranquilo, nunca desde una cabina. Eran cosas que había en las ciudades. Ahora ya estamos viejunos. Seleccionar el momento oportuno del día y en general la mañana y los peores días, los lunes y viernes. Jamás llamar al domicilio particular de un directivo, aunque se haya conseguido su número de teléfono. Antes de llamar, hacer un pequeño esquema de los asuntos que se desean abordar. También tener a mano todos los documentos que se puedan precisar, así como papel y bolígrafo. Llamar una vez adquirida una postura cómoda, con la voz normal, sin agitaciones ni entrecortamientos. Pronunciar clara y distintamente, a menor velocidad de lo que se emplea habitualmente. Dirigirse a la persona siempre por su nombre. Procurar que la llamada lleve el orden lógico: presentación, motivo de la llamada, conclusión, expresión de agradecimiento y despedida. Nunca referirse a uno mismo como don fulano de tal o el señor fulánez. Es un efecto desastroso. Siempre que se concierte una cita, no limitarse simplemente a anotarlo, sino que repetirlo para así confirmar la entrevista. Si se tiene algún conocido común con la persona que se llama, hacerlo saber después de haber dicho el nombre. Si el interlocutor no se decide a dar una cita, utilizar la técnica de la alternativa. Aprenderse los nombres de las secretarias de las personas que quienes se llama. Pueden ser los mejores aliados o los peores enemigos. Normas para hacer buenas entrevistas. Las primeras impresiones. Seguidamente se relacionan algunas de las cosas que se deben o no se deben hacer para no estropear el comienzo. Llegar puntual a la entrevista, no fumar durante la espera, esperar hasta que el interlocutor nos salude, saludar al entrevistador por su nombre, no sentarse hasta que lo indique, tratarlo de usted mientras no se diga lo contrario, no sentarse en el borde de la silla, no fumar a menos que el entrevistador nos ofrezca, si ofrecen de beber, no pedir una bebida alcohólica, no apoyar los codos en la mesa del entrevistador, no mostrarse nervioso. La indumentaria forma parte de las primeras impresiones. Procurar ir vestidos bien, así como limpios y aseados, ir bien afeitado, y en el caso de tener barba, llevarla cuidada, el pelo bien arreglado, que el perfume sea discreto, no llevar insignias deportivas ni políticas, ni religiosas. El lenguaje verbal y no verbal, procurar que la voz sea calmada, sin atropellarse, pero sin caer en una lentitud exagerada. La voz debe sonar firme, segura, pero sin vocear ni mostrar agresividad.
Hablar con sencillez, pero evitar los vulgarismos, los tacos, palabras de dudoso gusto. Construir las frases de manera lógica, huyendo de rodeos. Huir de afirmaciones dogmáticas del tipo yo siempre consigo lo que me propongo. No emplear muletillas del tipo bueno, no dejarse arrastrar a las controversias. Si hacen preguntas del tipo íntimo, responder que este asunto es irrelevante para deducir la idoneidad del puesto. Sustituir las muletillas del tipo ¿me entiende? Por no sé si lo he explicado suficientemente claro. Contestar a lo que se pregunte, pero escuchando bien antes de contestar. Vigilar el lenguaje corporal, nada de muecas, de morderse las uñas, tocarse la cara, dar golpes al bolígrafo, mantener los pies en el suelo sin cruzar las piernas, no mover ni mecer la pierna. Cierre. Cuando sea evidente que la entrevista ha concluido, se puede intentar un esfuerzo final para decantar la balanza a favor, resumiendo y destacando lo fundamental de la entrevista. Factores de alto riesgo en una entrevista. Algunos factores de alto riesgo. A la presentación, vestido inadecuado, hay de descuidado. Llegar tarde a la entrevista o llegar con una hora de anticipación. Falta de preparación para la entrevista, falta de colaboración con el entrevistador, negativa a responder algunas preguntas, falta de cortesía, de tacto, de saber estar, falta de control emocional, temblor de la voz, tartamudeo, agitarse, rebullirse en el asiento, motivación poco clara por el puesto, falta de entusiasmo, deficiente expresión verbal, voz, vocabulario, tacos, falta de madurez personal, conflictivo, dificultad para ajustarse al ambiente empresarial, actitud defensiva ante los factores menos favorecedores de su currículum y o de su pasado, carencia en sus objetivos profesionales concretos y razonables, no plantear preguntas sobre la empresa ni el trabajo o plantearlas mal, negativa a viajar a otras localidades, personalidad egoísta centrada en uno mismo, agresividad excesiva o lo contrario, poca iniciativa o baja creatividad, o mirada huidiza. Discurso. El discurso como elemento importante. Por ejemplo, aquí nos encontramos con la prueba de la conmutación. Permite localizar las unidades significantes de un discurso y que nosotros podríamos denominar las palabras clave. La advertencia de Barthes de que esta operación es posible gracias a que el analista tiene cierto conocimiento de la lengua es cierta y sin ello sería impensable este tipo de análisis. Previamente, por tanto, el analista selecciona más o menos intuitivamente aquellos significantes que él considera ser palabras clave y que por tanto han de ser sustituidas por otras. En la selección que hemos hecho aparecen en letra bastardilla las palabras clave y entre los paréntesis los significantes sustitutivos. El discurso seleccionado sería el pronunciado por el Lehendakari Carlos Garaikoetxea del gobierno vasco el 29 de abril de 1980 con ocasión de la toma de posesión de los consejeros de su primer gobierno. Hemos tratado de probar que dicho discurso con estas conmutaciones que operamos es válido para ser pronunciado en ocasiones tan opuestas como la toma de posesión de un rector de la universidad o el cambio de una directiva de un equipo de fútbol. Además de la ocasión en que fue pronunciado, el discurso naturalmente decía así: permitidme unas breves palabras llenas de emoción por el hondo sentido histórico de este acto, todo el sentido que encierra la constitución de un gobierno, claustro, junta directiva, que ha de dirigir este país, esta universidad, este club, en uno de los periodos más críticos de su historia. Mi agradecimiento más sincero a mis compañeros del Consejo General Vasco, del anterior claustro, de la anterior junta directiva, cuyas responsabilidades terminan hoy. Por encima de nuestras diferencias, mi reconocimiento, mi respeto y mi amistad con todos ellos. Mi agradecimiento también a los nuevos consejeros del gobierno, a los nuevos miembros del claustro, a la junta directiva, que han tenido el suficiente coraje y amor a Euskadi, a la universidad, al club, como para dedicar su vida durante los próximos años al servicio del país, de la universidad, del club, cuando lo más cómodo puede ser quedarse en casa y no sacrificar la vida privada o la profesión a una tarea que probablemente resultará oscura y poco gratificante. Yo espero que con su colaboración inestimable logremos poner en marcha el ansiado autogobierno de Euskadi, la ansiada universidad, el club y su pacificación, su prosperidad, e impulsando el progreso y la justicia, el estudio, el deporte, al servicio de todos los hombres y mujeres de este pueblo. Este será al menos nuestro intento, que me honro en prometer a los miembros del Parlamento Vasco, de esta universidad, de este club, aquí presentes. Nuestra labor tendrá siempre presente los criterios de todos los sectores de opinión del Parlamento, de la universidad, del club,
El hecho de haber formado un gobierno, un claustro, una junta directiva, de las características del que hoy se constituye, por razones que no vienen al caso repetir aquí, no significará en ningún momento desatención o insensibilidad ante los puntos de vista de los restantes grupos políticos, estamentos de la universidad, aficionados del club. Por el contrario, deseo dejar muy claro que para nosotros el Parlamento, claustro, asamblea de socios, no será solamente una instancia legislativa de control del Ejecutivo, de la Junta de la Universidad, de la Junta Directiva, en el que buscaremos un respaldo mayoritario. En el Parlamento, claustro, asamblea de socios, trataremos siempre de escuchar la voz de nuestro pueblo, estudiantes, socios, y la síntesis de su voluntad, ponderando y valorando siempre las opiniones de todos. Este espíritu que hoy iniciamos, embargados de un profundo sentimiento de responsabilidad, dada la crítica situación del país, universidad, club, pero lleno también de ilusión, determinación y esperanza hacia el futuro. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el 35 desfile de la Victoria. Celebrará el ejército español el 35 desfile de la Victoria el próximo 3 de junio. No es ni podrá ser nunca el desfile de la paz. ¿Por qué? No se trata de que unos españoles vencieron a otros españoles en los campos de batalla. Este planteamiento es falso y no es la razón de celebrar cada año el desfile de Victoria. Por lo tanto, plantear esta celebración en términos de vencedores y vencidos es presentar una falsedad. Lo que ocurre es que la victoria se consiguió venciendo unas tropas que a lo más tenían de españoles los contingentes humanos, geográficamente nacidos en España, pero era un ejército extranjero dirigido por cerebros y mandos extranjeros, en su mayoría rusos, que le peleaban contra el ejército y el pueblo español para implantar aquí la dictadura comunista y hacer de nuestra patria una república socialista soviética a las órdenes del Kremlin. El desfile de la Victoria es el recuerdo histórico de haber vencido al comunismo, logrando la independencia de España, a pesar del gigantesco esfuerzo de Moscú, de aquellas naciones ciegas que le ayudaban en su empeño. Más no puede quedar reducido este significado a un mero recuerdo. Es mucho más que esto. Significa el triunfo sobre unas ideas, las marxistas, y en ellas a las causas inmediatas, a los principios liberales que el materialismo histórico y dialéctico se engendran. El desfile de la Victoria tiene una razón espiritual de ser y una causa histórica de celebrarse. Y en esa razón espiritual de ser entra como núcleo sustantivo de la nacionalidad española lo cívico religioso católico. Destruir a la Iglesia Católica en España era el empeño de las huestes marxistas. Salvar y defender a la patria en sus esencias católicas era toda la ilusión de los que murieron en los 3 años de la guerra. Y vienen siempre a la cita de los primaverales desfiles de la Victoria, desde que se celebró el primero en 1939, para dar las gracias a Dios por haber concedido la victoria sobre el comunismo, gracia singularísima que jamás los españoles deben olvidar. Esto evidentemente es parte de narrativa de cómo se construye esta idea que figura con el tema del desfile de la Victoria, olvidando por ejemplo agosto de 1920 con el milagro del Vístula, entre otras muchas críticas que se le podrían hacer. Taller de expresión de la picota. El desánimo tras una pasajera derrota no es propia de hombres. De todas las virtudes guerreras, la virilidad es la más alta, la más propia de los soldados, la más preciada de todo el ejército rojo. El ardor en el combate, reflejo de otros ardores, es la prueba suprema de la virilidad. La victoria es femenina y por eso se rinden los más viriles. Podemos acabar con las águilas hitlerianas con la voluntad, pero también son necesarios otros atributos. Salvo este último detalle, la gente podría decir: ¡ah, lo han dicho los mismos que el texto anterior! No, Stalin 1943, arenga guerrera a un batallón femenino. Aquí nos podemos encontrar también con elementos como cómo hablar 2 horas seguidas sin tener nada que decir. El típico cuadradito bueno, pues empiezas con un cuadro, luego vas con otro y sueltas un discurso en donde has dicho muchas cosas, pero realmente no has dicho nada. Y nos encontramos con la continuación, ¿no? Tal vez de
¿no? Bueno, mejor de el poder de la expresión oral, lo dejamos y nos vamos ciertamente a bibliografía y textos utilizados, que son en buena medida estos, según lo expone aquí. Y la segunda parte de la bibliografía con estos textos de aquí. Y así termina el documento de cursillo de oratoria y relaciones públicas de la Picota. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.